Durante décadas, el nombre de Juan Ferrara ha estado asociado al talento, la elegancia y la fuerza interpretativa. Para el gran público, su imagen quedó fijada en la memoria colectiva como la de un actor sólido, respetado, protagonista de historias intensas y profundamente humanas. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos de los reflectores y de los aplausos, se esconde una verdad mucho más oscura, compleja y dolorosa. La vida de Juan Ferrara fue, en muchos sentidos, una lucha constante contra heridas invisibles, silencios heredados y pérdidas que jamás cicatrizaron del todo. Un origen que ya presagiaba conflicto. Juan Ferrara no nació en un entorno común. Desde su primer aliento estuvo rodeado de un apellido pesado, casi imposible de cargar sin consecuencias emocionales. Ser uoseomaico de una figura legendaria del cine mexicano significaba crecer bajo una sombra inmensa, una presencia ausente, pero omnipotente al mismo tiempo. Desde niño, Juan aprendió que su identidad no le pertenecía por completo. Siempre era el hijo de, siempre comparado, siempre observado. Esa presión temprana moldeó su carácter. Mientras otros niños construían su personalidad con libertad, Juan lo hacía bajo expectativas ajenas. Cada gesto, cada silencio, cada elección parecía estar predestinada. En lugar de protección, el apellido trajo distancia. En lugar de refugio, trajo exigencia. Y en lugar de ternura, una soledad temprana que marcaría su vida adulta. Infancia, sin refugio emocional. La infancia de Juan Ferrara estuvo lejos de ser cálida. No fue un niño arropado por la seguridad emocional, sino uno que aprendió pronto a observar, a callar y a resistir. En los hogares donde el arte y la fama lo ocupan todo, muchas veces no queda espacio para la vulnerabilidad infantil. Juan creció rodeado de adultos, conversaciones complejas y ausencias prolongadas. Esa carencia afectiva se convirtió en una herida profunda. No era solo la falta física de una figura paterna constante, sino la ausencia de validación emocional. Juan aprendió a no pedir, a no esperar demasiado, a no mostrar fragilidad. Esa coraza temprana, que parecía fortaleza, se transformó con los años en un muro que lo aislaba incluso de quienes intentaban amarlo. Adolescencia. Identidad fragmentada. Durante la adolescencia, Juan Ferrara vivió uno de los periodos más confusos de su vida. Por un lado, sentía la necesidad de construir una identidad propia. Por otro, el mundo insistía en recordarle quién se suponía que debía ser. No podía equivocarse, no podía fracasar, no podía permitirse dudas. Todo error era amplificado, todo logro minimizado bajo la comparación constante. Fue en esa etapa cuando comenzó a gestarse una lucha interna silenciosa. El miedo a no estar a la altura, el temor a decepcionar, la angustia de no saber si su talento era auténtico o simplemente una herencia impuesta. Juan no solo cargaba con expectativas profesionales, sino con una profunda inseguridad existencial, el arte como salvación, y condena. Actuar fue, al mismo tiempo, su refugio y su prisión. El escenario y las cámaras le permitieron canalizar emociones que no podía expresar en la vida real. A través de sus personajes, Juan lloraba, gritaba, amaba y sufría. Era una catarsis constante, pero también era una forma de esconderse. Cada papel exitoso reforzaba la imagen pública, pero debilitaba al hombre privado. Cuanto más admirado era el actor, más invisible se sentía el ser humano. Juan Ferrara comenzó a confundirse con sus personajes, a perder la frontera entre ficción y realidad, y cuando se apagaban las luces, el silencio regresaba con más fuerza. El precio del reconocimiento. El éxito nunca llegó acompañado de paz. Al contrario, cuanto más avanzaba su carrera, más pesado se volvía el costo emocional. Juan vivía con la sensación permanente de estar en deuda con el público, con la industria y con su apellido. No podía detenerse, no podía decir no, no podía permitirse descanso. Esta autoexigencia extrema derivó en episodios de agotamiento emocional profundo. Aunque nunca fue un hombre dado a la queja pública, quienes lo conocían de cerca sabían que llevaba una tristeza constante, casi estructural. No era una depresión evidente, sino una melancolía persistente, una sensación de vacío que ni el aplauso lograba llenar. Relaciones marcadas por el miedo a perder. La vida afectiva de Juan Ferrara estuvo profundamente condicionada por sus heridas de infancia. Amaba intensamente, pero siempre desde el miedo. Miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a repetir ausencias. Esa mezcla lo llevaba muchas veces a relaciones complejas, desequilibradas o marcadas por silencios dolorosos. Juan deseaba formar un hogar distinto al que había conocido, pero no siempre supo cómo hacerlo. La falta de modelos emocionales sanos dificultó sus vínculos.
En su interior convivían el deseo de cercanía y el impulso de huida, y esa contradicción lo acompañó durante años, erosionando lentamente su estabilidad emocional. Soledad rodeada de gente. Paradójicamente, Juan Ferrara nunca estuvo solo en términos sociales, pero sí en lo esencial. Rodeado de colegas, admiradores y amigos circunstanciales, experimentaba una soledad profunda. No era la ausencia de personas, sino la falta de conexión genuina. Pocos lograban atravesar la barrera que había construido para protegerse. Esa soledad se volvía especialmente intensa en los momentos de crisis. Cuando los proyectos terminaban y el teléfono dejaba de sonar, Juan se enfrentaba a sí mismo, a sus miedos, a sus recuerdos no resueltos. Era entonces cuando la oscuridad interior se hacía más evidente. Un silencio que gritaba: Juan Ferrara nunca fue un hombre de escándalos ni confesiones públicas. Su dolor fue siempre discreto, casi elegante, como si incluso el sufrimiento tuviera que mantenerse dentro de ciertos límites. Pero ese silencio no significaba ausencia de dolor, sino todo lo contrario. Era un grito contenido durante décadas. Cada entrevista evasiva, cada respuesta breve, cada sonrisa medida, escondía una historia mucho más compleja. Una historia de pérdidas emocionales, de batallas internas, de una búsqueda constante de sentido. Juan no pedía compasión, pero su vida la reclamaba. El inicio de un camino cuesta arriba. De la vida de Juan Ferrara no es el relato de un actor famoso, sino el de un niño herido que aprendió a sobrevivir en un mundo que le exigía perfección sin ofrecerle consuelo. Es la historia de un hombre que convirtió el dolor en arte, pero que pagó un precio altísimo por ello. Y lo más trágico es que esta apenas es la superficie, porque si su infancia y juventud ya estuvieron marcadas por la sombra, los años siguientes traerían pruebas aún más duras, decisiones que cambiarían su destino y pérdidas que lo empujarían al límite. El éxito que no salvó a Juan Ferrara. Fama, rupturas y un dolor que creció en silencio. Si la infancia y juventud de Juan Ferrara estuvieron marcadas por la carencia emocional y la presión del apellido, la etapa adulta no le ofreció el alivio que muchos imaginan. Al contrario, fue precisamente cuando alcanzó el reconocimiento masivo, el prestigio profesional y la estabilidad económica, cuando su vida interior comenzó a resquebrajarse con mayor fuerza. El éxito no fue una medicina, fue un amplificador del vacío que arrastraba desde niño, la fama como máscara permanente. En la cúspide de su carrera, Juan Ferrara se convirtió en un rostro imprescindible de la televisión. Las telenovelas lo consagraron como un actor intenso, elegante, capaz de transmitir autoridad, ternura y conflicto en un solo gesto. Para millones de espectadores, él representaba al hombre fuerte, al patriarca complejo, al antagonista inolvidable, pero esa imagen pública se transformó en una máscara permanente. Juan ya no podía permitirse flaquear. La industria esperaba de él profesionalismo absoluto, disponibilidad constante y una fortaleza emocional inquebrantable. Mostrar cansancio o fragilidad era impensable. Así, cada nuevo proyecto lo alejaba un poco más de sí mismo. El agotamiento emocional detrás de las cámaras. Con el paso de los años, la carga psicológica comenzó a manifestarse de forma más evidente. Jornadas interminables, presión por mantener el nivel interpretativo y el miedo constante a quedar relegado por generaciones más jóvenes fueron minando su equilibrio. Juan no solo actuaba frente a la cámara, actuaba también en su vida diaria. Quienes trabajaron con él recuerdan a un hombre correcto, educado, profundamente profesional, pero también distante. No era frialdad, era agotamiento, un cansancio del alma que no se cura con descanso físico. Juan vivía atrapado en una rutina donde no había espacio para el error ni para la introspección sincera. Conflictos familiares nunca resueltos. La fama tampoco logró sanar las fracturas familiares que arrastraba desde hace décadas. Las relaciones con su pasado seguían siendo una herida abierta. Nunca hubo una reconciliación completa con aquello que lo marcó en su origen. Los silencios se prolongaron, las conversaciones pendientes jamás llegaron, y el tiempo, lejos de curar, solidificó la distancia. Juan comprendió demasiado tarde que hay diálogos que no pueden posponerse indefinidamente. Esa conciencia le provocó una culpa silenciosa, una sensación de oportunidad perdida que lo acompañó durante toda su madurez. No era resentimiento, sino tristeza profunda por lo que nunca fue. El amor como campo de batalla emocional. En su vida sentimental, Juan Ferrara vivió relaciones intensas pero frágiles. Amaba con profundidad pero también con temor. Su necesidad de afecto chocaba constantemente con su incapacidad para sentirse seguro emocionalmente. Temía depender, temía entregarse por completo, temía repetir historias de abandono.
Estas contradicciones lo llevaron a vínculos marcados por altibajos, incomprensiones y rupturas dolorosas. Cada separación reforzaba su idea de que algo en él estaba roto. Y lejos de buscar ayuda, Juan optaba por el silencio y el trabajo como anestesia emocional, el éxito económico y la pobreza emocional. Externamente, Juan Ferrara lo tenía todo: reconocimiento, estabilidad, respeto profesional. Internamente se sentía cada vez más vacío. El contraste era brutal. Mientras el público lo admiraba, él luchaba con una sensación constante de insatisfacción, como si su vida no le perteneciera del todo. Este desequilibrio generó una crisis silenciosa. Juan comenzó a preguntarse si había vivido para sí mismo o para cumplir expectativas ajenas. Esa duda, repetida noche tras noche, se convirtió en una fuente constante de angustia. La soledad en la madurez. Con el paso del tiempo, la soledad adquirió una nueva forma. Ya no era la soledad del niño incomprendido, sino la del hombre maduro que mira hacia atrás y siente que algo esencial faltó. Juan se rodeó de menos personas, se volvió más introspectivo, más cuidadoso con sus palabras. El aislamiento no fue una elección consciente, sino una consecuencia natural de años de desgaste emocional. Le costaba confiar, le costaba abrirse, le costaba creer que alguien pudiera comprender realmente su mundo interior. El miedo al olvido. Paradójicamente, uno de los temores más grandes de Juan Ferrara no era la muerte, sino el olvido. No el olvido del público, sino el olvido emocional. La idea de haber pasado por la vida sin dejar huella en lo esencial, sin haber sido plenamente comprendido ni amado. Este miedo lo llevó a aceptar proyectos incluso cuando su energía ya no era la misma. Trabajar se convirtió en una forma de afirmarse, de recordarse que aún existía, que aún tenía valor. Pero cada nuevo esfuerzo profundizaba el cansancio acumulado. Un dolor que se volvió identidad. Con los años, el sufrimiento dejó de ser un episodio y se transformó en parte de su identidad. Juan ya no recordaba cómo era vivir sin esa carga interna. Había aprendido a convivir con la melancolía, a funcionar a pesar de ella, a ocultarla detrás de la disciplina y el profesionalismo. No era un hombre infeliz en el sentido convencional, pero tampoco era un hombre en paz. Vivía en una zona gris donde la tristeza no paraliza, pero tampoco desaparece. El preludio de una etapa aún más aún más oscura. Aquí, el dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en un peso constante. La fama, lejos de salvarlo, lo aisló aún más de su esencia. Las relaciones no lograron sanar su pasado, y el éxito no llenó el vacío. El cuerpo cansado y el alma herida de Juan Ferrara. Cuando el dolor se volvió irreversible, hubo un momento en la vida de Juan Ferrara en el que el sufrimiento dejó de ser únicamente emocional y comenzó a manifestarse en el cuerpo. Como si la mente, agotada de resistir durante décadas, hubiera cedido finalmente, trasladando toda esa carga invisible a la carne. El desgaste acumulado de toda una vida. Nada en Juan Ferrara fue repentino. Su deterioro no llegó como un golpe brusco, sino como una suma lenta y constante de años sin descanso emocional. El estrés prolongado, la autoexigencia extrema y la incapacidad de detenerse pasaron factura. El cuerpo, que durante décadas obedeció con disciplina casi militar, comenzó a enviar señales de alarma: dolores persistentes, fatiga crónica, dificultades para recuperar energía. Síntomas que muchos habrían ignorado, pero que en Juan se sumaban a un agotamiento interno profundo. No se trataba solo de cansancio físico, era una extenuación existencial. La negación como mecanismo de supervivencia. Fiel a su carácter, Juan Ferrara reaccionó primero con negación. Admitir debilidad era, para él, casi una traición a la imagen que había construido durante toda su vida. Continuó trabajando, aceptando compromisos, cumpliendo con el público y con la industria, incluso cuando su cuerpo pedía tregua. Esta negación no nacía del orgullo, sino del miedo. Miedo a detenerse y enfrentarse al silencio. Miedo a quedarse a solas con pensamientos que había mantenido a raya durante años gracias al trabajo constante. Para Juan, seguir activo era una forma de seguir existiendo, el cuerpo como espejo del alma. Con el paso del tiempo, los problemas de salud se hicieron imposibles de ignorar. El cuerpo comenzó a reflejar aquello que el alma llevaba años cargando: tensión acumulada, tristeza no expresada, conflictos no resueltos. Cada visita médica era también un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. Para alguien que había construido su identidad en torno a la fortaleza y la disciplina, este proceso fue profundamente humillante. Juan no estaba acostumbrado a depender, a recibir cuidados, a reconocer límites. La fragilidad física lo obligó a replantearse quién era más allá de los personajes y del reconocimiento público.
el miedo a convertirse en una carga. Uno de los dolores más silenciosos de esta etapa fue el temor a convertirse en una carga para los demás. Juan Ferrara siempre había sido el sostén, el responsable, el que cumplía. La idea de necesitar ayuda lo llenaba de angustia. Prefería callar molestias antes que preocupar a quienes lo rodeaban. Este miedo lo llevó a aislarse aún más. Redujo su círculo, evitó confidencias, se refugió en una soledad cada vez más profunda. No quería ser visto como débil, ni siquiera por quienes lo amaban. Y esa decisión, aunque comprensible, aumentó su sufrimiento, el paso del tiempo y la nostalgia. En esta etapa de su vida, la nostalgia se volvió una presencia constante. Juan comenzó a mirar hacia atrás con una mezcla de orgullo y melancolía. Recordaba los años de energía, de pasión desbordada, de proyectos encadenados sin pausa. Pero también recordaba lo que había sacrificado en el camino. Las preguntas sin respuesta regresaron con más fuerza. ¿Valió la pena? ¿Viví para mí o para los demás? ¿Fui realmente feliz en algún momento? Estas reflexiones no eran amargas, pero sí profundamente tristes. Eran el balance inevitable de una vida intensa, pero emocionalmente incompleta. La relación con la muerte. Lejos de temerle de forma explícita, Juan Ferrara desarrolló una relación silenciosa y reflexiva con la idea de la muerte. No la buscaba, no la romantizaba, pero la reconocía como una presencia cada vez más cercana. Más que miedo, sentía una especie de resignación lúcida. Lo que realmente lo inquietaba no era el final, sino la posibilidad de irse sin haber sanado ciertas heridas internas. La muerte no lo asustaba tanto como la idea de dejar asuntos emocionales inconclusos, palabras no dichas, perdones no otorgados, el silencio mediático y la incomprensión pública. Mientras su vida interior se volvía cada vez más compleja, el mundo exterior seguía viéndolo a través de una lente superficial. Para muchos, Juan Ferrara simplemente estaba menos activo. Pocos comprendían el peso real de su lucha diaria. Este contraste entre la percepción pública y la realidad privada reforzó su sensación de incomprensión. Juan nunca buscó lástima ni atención mediática, pero en el fondo le dolía que nadie pareciera ver al hombre detrás del actor, al ser humano agotado detrás del ícono. Momentos de lucidez y aceptación. No todo fue oscuridad. En medio del desgaste, Juan también vivió momentos de lucidez profunda. Instantes en los que aceptó sus límites, en los que comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí la forma de mirarlo. Esta aceptación no fue una rendición, sino una forma tardía de compasión hacia sí mismo. Por primera vez, comenzó a permitirse no ser perfecto, a reconocer que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Esta comprensión le brindó una calma frágil pero real. El umbral de la última etapa representa el punto más delicado de la vida de Juan Ferrara. Aquí, el dolor físico y emocional se entrelazan, y el hombre se enfrenta a su verdad más cruda. No hay máscaras, no hay aplausos, no hay personajes que lo protejan. Solo queda él, con su historia, sus errores y su inmensa sensibilidad. El último silencio de Juan Ferrara. Legado, verdad y la paz que llegó demasiado tarde. De Juan Ferrara no estuvo marcado por grandes escándalos ni por despedidas públicas cargadas de dramatismo. Fue, más bien, una etapa de silencios largos, de miradas profundas y de una introspección que jamás había permitido antes. Tras décadas de lucha interna, de exigencias impuestas y de un dolor que se volvió identidad, Juan llegó al punto inevitable: enfrentarse a sí mismo sin máscaras, sin personajes y sin la protección del trabajo constante. El retiro emocional del mundo. Aunque nunca anunció formalmente un retiro absoluto, Juan Ferrara comenzó a desaparecer lentamente de la escena pública. No fue una huida, sino una retirada natural. El cuerpo ya no respondía igual, y el alma tampoco deseaba exponerse. Cada aparición requería un esfuerzo que antes era automático, y que ahora se sentía pesado, casi innecesario. Este alejamiento no significó olvido del arte, sino una relación distinta con él. Juan ya no necesitaba demostrar nada. Expectativas ajenas. La soledad definitiva y necesaria. En esta etapa final, la soledad dejó de ser enemiga y se transformó en compañía. Juan aprendió, quizás demasiado tarde, a convivir con ella sin miedo. Ya no era la soledad impuesta de la infancia, ni la soledad dolorosa del éxito, sino una soledad elegida, casi contemplativa. En ese silencio, Juan pensó mucho. Repasó su vida con una honestidad brutal, pero también con una compasión inédita. Comprendió que no todo dolor podía resolverse, pero sí podía aceptarse, y esa aceptación fue, quizás, su mayor victoria. El legado más allá de la fama. Cuando se habla del legado de Juan Ferrara, suele mencionarse su extensa carrera, sus personajes memorables, su disciplina profesional.
Pero su legado más profundo no está en las pantallas, sino en la huella invisible que dejó en quienes supieron mirarlo más allá del ícono. Fue un hombre que transformó su dolor en arte, que enseñó, sin discursos, que la sensibilidad no es debilidad, que demostró que se puede ser fuerte y frágil al mismo tiempo. Su vida es testimonio de una generación de artistas que lo dieron todo, incluso cuando el precio fue demasiado alto. Las palabras que nunca dijo. Uno de los aspectos más conmovedores de sus últimos años fue la conciencia de las palabras no pronunciadas. Juan sabía que había silencios que ya no podrían romperse, diálogos que el tiempo había clausurado. Lejos de atormentarse, aceptó esa realidad con una serenidad triste, pero madura. Entendió que la vida no ofrece finales perfectos, que algunas historias quedan incompletas, y que aprender a vivir con eso también es una forma de sabiduría. La paz que no fue felicidad. ¿Encontró Juan Ferrara la paz? La respuesta no es simple. No fue una paz luminosa ni jubilosa, fue una paz sobria, silenciosa, sin euforia. Una paz hecha de resignación consciente, de perdón interno y de una comprensión tardía de sí mismo. No fue felicidad en el sentido convencional, pero sí fue descanso. Descanso de la lucha constante, de la autoexigencia implacable, de la necesidad de probar su valor. Por primera vez, Juan dejó de pelear contra su propia historia. La mirada final hacia el público. Aunque nunca fue un hombre de grandes declaraciones, en sus últimos gestos había una gratitud implícita hacia el público. Sabía que fue amado, respetado y admirado. Y aunque eso no llenó sus vacíos, sí le dio sentido a muchos sacrificios. Juan entendió que su dolor no fue inútil, si logró conmover, acompañar y reflejar la humanidad de otros. Esa conciencia le permitió cerrar el ciclo con dignidad. Un adiós sin estridencias. El final de Juan Ferrara fue coherente con su vida. Discreto, profundo y sin alardes. No hubo espectáculo, solo silencio. Un silencio que, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado. En él convivían todas sus versiones. El niño herido, el actor exigente, el hombre cansado y el ser humano finalmente en calma. La lección que permanece. La historia de Juan Ferrara nos deja una enseñanza incómoda pero necesaria. El éxito no garantiza plenitud, y el talento no protege del dolor. Su vida es un recordatorio de que las heridas emocionales ignoradas no desaparecen, solo esperan, y de que la verdadera fortaleza no está en resistir eternamente, sino en atreverse a mirar hacia adentro. Juan Ferrara vivió una vida más oscura de lo que el público imaginó, pero también más honesta, más humana y más profunda de lo que muchos se atreven a reconocer. Su legado no es solo artístico, es emocional, existencial y profundamente real. Y quizás, al final, eso sea lo que lo hace verdaderamente inolvidable.